La presente materia consiste en un estudio historiográfico y teórico del arte. Como bien lo indica el nombre, se trata de la relación de dos disciplinas, la historia y la teoría, que toman como objeto de estudio el arte. En esta lección realizaremos una introducción a la materia, tratando de definir precisamente esta terminología. En primer lugar, realizaremos una definición de la palabra historia, después del término teoría y por último del término arte. La palabra historia procede del griego historia y fue introducida por primera vez por el autor griego Heródoto de Halicarnaso en el siglo V a.C. Este autor se considera el primer historiador, dado que en su texto Historias no solo es donde se utiliza por primera vez el término, sino que utiliza también una serie de recursos y métodos que con el paso del tiempo se consideran la base de la disciplina histórica actual. La palabra historia procede a su vez del griego histor, es decir, historiador, que es un sustantivo derivado del verbo ida, conocer, saber, es decir, que la palabra histor, historiador, significa conocedor, sabio y también árbitro. De hecho, con esta última acepción es que fue empleada por Homero en el siglo VIII a.C. en su texto La Ilíada. Otro importante precursor de la historia fue el político y militar griego Tucídides, que vivió en el siglo V a.C. también, y escribió el texto Historia de la Guerra del Peloponeso. Sin embargo, el tipo de historia que realizaron tanto Heródoto como Tucídides no responde exactamente a la comprensión que tiene el término en la actualidad. La historia que escribieron estos dos autores es la historia de un acontecimiento en específico. En el caso de Heródoto, se trató de la historia de los enfrentamientos entre griegos y bárbaros, y en el caso de Tucídides, de la historia de la guerra del Peloponeso. Algunos poetas como Homero también habrían hecho entonces algún tipo de historia, dado que en sus textos narraron también acontecimientos de tipo histórico. En el caso de Homero tenemos la narración de la batalla de Troya, pero desde un punto de vista épico, es lo que se entiende como epopeya, es decir, poético. En este tipo de texto se nota que el autor precisa de una explicación de tipo mitológico, y es por eso que en este tipo de historia intervienen continuamente las deidades, los dioses olímpicos de la Grecia antigua. Pudiéramos decir entonces que la historia que hizo Homero, en este caso la epopeya, fue un tipo de historia de tipo épico o teocrático, a pesar de que todavía no estaba creado el término historia como tal. Por su parte, la historia que escribieron Heródoto y Tucídides se trataría entonces de una historia de tipo secular, porque a pesar de que, igual que Homero, narraban acontecimientos de su época, batallas, enfrentamientos, Heródoto y Tucídides trataron de construir una historia en la que no necesitan de la intervención de las deidades para explicar estos acontecimientos. Un ejemplo de esto es que insistían en varias ocasiones en que se trataba de la narración o la historia verdadera de lo que ocurrió, y de esta manera se comenzaba ya a construir una separación entre el mito y el logos, que también había ocurrido en el caso de la filosofía. La historia es un ejemplo de la contraposición que se establece entre el logos y el mito dentro de la cultura griega. Es decir, el logos
se trata del discurso racional, en este caso el discurso de Heródoto y Tucídides, y el mito se trata del discurso de tipo teocrático, teológico, épico, que utilizó constantemente Homero. Entre los dos textos existe mucha diferencia. Homero, por ejemplo, en sus textos siempre intenta, al menos es lo que queda claro con esa famosa frase canta o musa, dejar claro que su historia es un relato divino. Sin embargo, Heródoto y Tucídides sitúan la narración de la historia en primera persona y no precisan de la inspiración de las musas. Sin embargo, para los griegos, el logos no se trataba de un discurso unificado completamente. Es decir, el logos como discurso racional también estaba conformado por distintos tipos de narración y pensamiento. Así, estaba conformado por dos tipos de saberes. El saber de tipo episteme o epistémico, dentro del cual se encontraba la filosofía como la forma principal del pensamiento, y por otra parte el saber conocido como doxa, que en griego significa opinión. Dentro de esta categoría se encontraba precisamente la historia, y por parte de los filósofos estaba considerado esta doxa como un conocimiento de tipo más inferior, es decir, este conocimiento no proporcionaba un acercamiento directo a la verdad de las cosas. A pesar de que para nosotros la historia actualmente tiene un sentido temporal, no podemos decir lo mismo de este tipo de historia. Si algo hemos podido observar entre las formas de historia que hicieron Heródoto y Tucídides es que estaban restringidas a un acontecimiento muy específico en el tiempo, o al menos en lo que entendieron ellos por tiempo en esa época. Nuestra comprensión del tiempo se trata en sentido general de una comprensión lineal del tiempo, y en la antigüedad los modelos temporales más comunes eran modelos circulares o modelos donde existían distintas líneas de tiempo. Entonces era muy difícil entender el conocimiento histórico en aquella época como una narración de acontecimientos en una línea temporal. Nuestra comprensión lineal del tiempo es como una especie de línea, es un modelo abstracto en el cual podemos ubicar el pasado, el presente y el futuro. Por lo general, la historia en este tipo de esquema es el conocimiento que se encargaría de narrar principalmente el pasado y algo del presente. Es imposible que la historia abarque elementos del futuro. Sin embargo, en la antigüedad también existieron o existían comúnmente este modelo de tipo circular, a través del cual se comprendía el tiempo. En este tipo de modelo es muy difícil poder tener una comprensión como la que tenemos actualmente del pasado, presente y futuro. Este tipo de modelo todavía aparece en algunas filosofías, el caso de la filosofía oriental, en el famoso taoísmo, pero también existían otros modelos donde no existía solamente una, o no se concebía la existencia de solo una línea de tiempo, sino que cada ser humano, cada pueblo, cada mentalidad estaba regida por una línea de tiempo distinta. Este tipo de modelo resulta incluso mucho más complejo porque las líneas de tiempo se van dividiendo y no tienen una dirección específica. Tenemos que darnos cuenta que la forma que tenemos nosotros de entender el tiempo linealmente es también una abstracción del propio tiempo. Tomemos en cuenta, por ejemplo, frases muy cotidianas como el instante parece una eternidad, el tiempo pasa eternamente. Entonces, todo esto quiere decir que la comprensión de la temporalidad también tiene un sentido subjetivo muy importante, ¿no? Este tipo de elementos ha sido estudiado continuamente por muchos filósofos y todavía sigue siendo un tema muy interesante dentro del pensamiento contemporáneo y por supuesto dentro de las expresiones de tipo artístico. Se cree que la adopción de un modelo lineal del tiempo
dentro de nuestra cultura, es decir, dentro de la cultura griega, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura no solo está conformada por o nace, digamos, dentro de la cultura griega, sino que también hay una serie de elementos, pero digamos que el aporte, la contribución de la cultura griega es muy importante, ¿no? Entonces se cree que la cultura griega puede haber tomado la definición lineal del tiempo de la cultura hebrea. Tienen que tener en cuenta que en estas épocas las culturas no están tan divididas como uno piensa. Posterior al imperio de Alejandro el Grande, se conforma una cultura que se denominó cultura helenística y que estaba a su vez conformada por todas, digamos, las culturas del Mediterráneo y también culturas del oriente hasta donde los ejércitos de Alejandro pudieron extenderse. Entre las culturas helenísticas más importantes se encuentra en efecto la cultura hebrea. La cultura hebrea es una cultura que evolucionó desde el modelo circular y este modelo quebrado de la historia a un modelo lineal. ¿Ya? Es una cultura que en determinado momento termina concibiendo la temporalidad como una linealidad, más o menos de la forma en que entendemos nosotros la historia hoy. Lo importante que tiene esta cultura hebrea helenística es que concibe en primer lugar un hecho originario que es el comienzo, lo que los griegos también denominaban el argí, el comienzo. En este caso tiene que ver con la creación. Este tipo de creación no es una creación de la nada. Ya en ninguna cultura se habría entendido la creación de un universo o del mundo desde la nada, sino que más bien se trata de un paso del caos al cosmos. ¿Ya? Entonces la cultura hebrea en determinado momento de su historia abandona estos modelos más antiguos y quizás impulsada por la idea de un día del juicio, un día que llamaron también ellos el día del Señor, ¿no? Como el momento, digamos, el fin del tiempo. Y entonces no solo adopta el modelo lineal, sino que concibe un principio y un final de las cosas. El principio es lo que los griegos llamaban el argí. En el caso de los hebreos tenían un concepto de paso del caos al cosmos, o sea, del caos al orden, ¿ya? Del desorden al orden, y un punto final que en lenguaje helénico se conoce como eschatón. Esta palabra significa el fin de los tiempos. Entonces, este tipo de modelo se conoce como modelo escatológico. La adopción de un modelo de tipo lineal por los hebreos se conoce como escatologización del tiempo. De más está decir que este modelo es muy importante para el desarrollo de la historia y por eso también es que en los textos hebraicos la cuestión histórica es muy importante. Esto se debe a que supuestamente habían desarrollado ya un modelo escatológico del tiempo. Este modelo es el que se desarrolla a partir de la época helenística, a partir del imperio alejandrino dentro de la cultura griega y es el modelo que a través del cual la historia se desarrolla continuamente hasta el presente. Si hay algo que caracteriza la historia de Heródoto y Tucídides es que se trataba de un tipo de historia demasiado descriptivo. Recuerden que es, por decirlo de algún modo, la primera historia que se escribe, digamos, con esta intención, con una intención que, sin embargo, con el paso del tiempo también se vería transformada. Entonces es una historia no solo que está restringida a un acontecimiento específico y a una línea de tiempo demasiado restringida, sino que también es demasiado descriptiva. ¿Qué quiere decir que es demasiado descriptiva? Que utiliza mucho la narración, los testimonios personales, las descripciones de testigos oculares, porque a Heródoto como Tucídides le interesaba mucho que la historia estuviese verificada,
O sea, ellos consideraban que no podían inventar ningún acontecimiento. Lo mismo pasa con los textos escritos por el historiador Eusebio de Cesarea. Este vive entre el siglo III y IV después de Cristo. Es un pensador que, ya influido por el pensamiento cristiano y por tanto por la comprensión lineal del tiempo hebraica, desarrolla, sin embargo, una historia mucho más amplia desde el punto de vista temporal y también más amplia desde el punto de vista espacial. Lo que llama, sin embargo, la atención de todos estos tipos de historia más antigua, en el caso de la historia de Heródoto y Tucídides, pudiéramos decir que se trata de una historia antigua, y en el caso de Eusebio de Cesarea, ya de una historia pudiera denominarse como historia medieval. Lo que falta, sin embargo, en estos textos es quizás una reflexión, ¿ya? Lo que viene a compensarse en la historia que conocemos nosotros actualmente con la teoría. Es por eso que el nombre de nuestra materia como historia y teoría lo que hace sino es mostrar precisamente que entre la historia y la reflexión de tipo teórico no debe existir ningún tipo de separación. En este sentido, habría que tener en cuenta, por ejemplo, que si bien la historia de Tucídides y de Heródoto se trataba de una historia de tipo descriptivo, con el paso del tiempo, poco a poco también se va convirtiendo en una historia explicativa. En el caso de Eusebio de Cesarea, a pesar de que abunda mucho en la descripción en sus textos, existen reflexiones bastante quizás superficiales todavía, pero muy importantes desde el punto de vista teórico, teológico, filosófico. Entonces quiere decir que la historia descriptiva con el paso del tiempo se va convirtiendo en una historia descriptiva y explicativa. Esta explicación es precisamente la que consideraremos como teoría en la medida en que va desarrollándose dentro del pensamiento histórico también, y en una relación indisoluble. El pensamiento occidental y particularmente el pensamiento griego se destaca por el conocimiento teórico. Muchos pensadores, como Platón, por ejemplo, desarrollaron modelos en torno a las ideas. En estos modelos parece que existe un universo teórico que antecede a la experiencia como tal, a la praxis, a la realidad. Todo parece indicar que a partir de estas ideas se desarrolló con el paso del tiempo una contraposición entre estos dos conceptos, entre el concepto de teoría y el concepto de praxis. La pregunta es, ¿qué antecede? ¿Qué antecede la teoría a la praxis o viceversa? En el caso de la creación artística, una buena pregunta sería, ¿qué antecede a qué? ¿La idea a la obra o la obra a la idea? En este sentido, una de las cosas que se insisten en nuestro centro, en esta universidad, es que más que una contradicción entre teoría y praxis, lo que hay es un complemento entre una y la otra, y también poco a poco se trata de una disolución de las fronteras entre teoría y praxis. El caso de la historiografía del arte es muy semejante al caso de la historia general, a pesar de que se trata de un fenómeno un poco más joven. Existe también una historiografía del arte de tipo más descriptivo, y con el paso del tiempo, poco a poco va apareciendo una historiografía del arte de tipo explicativo teórico. Por ejemplo, el texto Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos del artista Giorgio Vasari, escrito en 1560, publicado en 1560, es un texto donde digamos que prevalece el lenguaje descriptivo, y en este caso específicamente el lenguaje de tipo biográfico. Sin embargo, el texto La cultura del Renacimiento en Italia,
publicado en 1860 por el historiador Jacob Burckhardt, historiador alemán, ya consiste en un texto de historia del arte con un carácter explicativo, es decir, un carácter reflexivo teórico, que se encuentra mucho más cercano al concepto de historia del arte que manejamos en la actualidad. Probablemente la juventud de la historia del arte como disciplina tengan en cuenta que la historia del arte termina de conformarse en la época de la Ilustración. Esta juventud como disciplina, les decía, quizás contrasta un poco con la antigüedad de la teoría del arte. Existen muchos tratados de teoría del arte que son muy antiguos y que incluso no se restringen a la cultura occidental, sino que también encontramos especies de tratados de teoría del arte en la cultura oriental. Entre los tratados de teoría del arte más antiguos se destacan el Tratado de la Arquitectura en 10 libros de Vitruvio del siglo I a.C. y el Tratado de la Pintura y el Color, que aparece en su texto Historia Natural del primer siglo después de Cristo. Habíamos dicho que en la medida que la historia de tipo descriptivo se convierte en una historia de tipo explicativo, entonces se desarrolla el pensamiento teórico dentro de la historia, es decir, es una historia que tiene elementos de tipo teórico. Pero también tenemos que entender que la teoría también se puede tratar de una teoría descriptiva y explicativa. En estos textos, en estos tratados teóricos antiguos del arte, la teoría se da de forma demasiado descriptiva, es decir, se habla mucho de los elementos formales, de los materiales, de la técnica, pero no se realiza una reflexión teórica. Hasta aquí podemos llegar a una conclusión muy importante. La historiografía del arte, en la medida en que se convierte en una historiografía explicativa y en ese sentido en una historiografía de tipo teórico también, es decir, una historia y teoría del arte, depende del grado de autonomía que desarrollan las disciplinas artísticas históricamente. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que este semestre, el primer semestre de Historia y Teorías del Arte, va a estudiar un arte que todavía no se encuentra independiente de las cuestiones religiosas, es decir, del poder de tipo religioso ni del poder político. Sin embargo, en el próximo semestre van a adentrarse en una forma de arte que es mucho más definitiva dentro de nuestra cultura occidental y a nivel mundial actualmente, es decir, un tipo de arte que se encuentra independizado o al menos aspira a independizarse del poder político y en el que, por tanto, prevalece la condición individual del artista. Entonces, con vistas a relacionar una forma de arte tan antigua en la cual no existe la autonomía y la forma de arte que van a estudiar a partir del próximo semestre, que aspira, digamos que a la autonomía del arte, es deber de nosotros intentar definir en esta clase en qué consiste el arte desde el punto de vista de la distinción, es decir, si bien no podemos definir en qué consiste la obra de arte, porque estaríamos restringiéndola siempre a un marco histórico específico, sí podemos distinguir la obra de arte para poder, digamos, posicionarnos mejor en el arte antes y después de su autonomía. Bueno, la definición del arte es importante aquí no solo porque existen distintos lenguajes o soportes artísticos, sino también porque históricamente, geográficamente, culturalmente, la humanidad ha concebido el arte de distintas maneras, es decir, ha creado distintas definiciones para la palabra arte.
Entonces, un ejercicio muy importante sería preguntarnos si es posible, más allá de los distintos soportes de las distintas concepciones históricas, geográficas y culturales, existe una definición del arte mayor que pudiese incluir todo esto. Esta definición quizás no logre describir ampliamente cada una de las características de estos soportes y de estas concepciones históricas, geográficas y culturales, así que por lo tanto debe tener un método quizás distinto. Una definición del arte de tipo general, que es la que intentamos ejercitar ahora, no se va a preguntar tanto cómo es la obra de arte, es decir, qué es lo que parece, qué apariencia tiene la obra de arte, desde el punto de vista del lenguaje o soporte, sino que intentaremos más bien encontrar cuáles son los criterios que nos permiten distinguir una obra de arte más allá del lenguaje, soporte o de las definiciones históricas, geográficas y culturales. Sin embargo, no se puede distinguir el arte de manera abstracta, ¿ya? Aquí la palabra arte consiste en una abstracción, del mismo modo en que lo es la palabra bello, feo, bueno, malo. Es necesario para distinguir algo y también para definirlo, tratar de encontrar cuál es su realidad, es decir, cuál es la apariencia que tiene. Recuerden que siempre y aquí ahora esta apariencia se trata de algo más allá del soporte o lenguaje. Se trata entonces de encontrar cuál es la realidad más bien del arte, ¿ya? El arte, digamos que es el concepto abstracto y su realidad es lo que se puede distinguir. La realidad del arte sería entonces la obra de arte. Distinguir la obra de arte en un sentido general no es preguntarnos por la apariencia que tiene desde el punto de vista del lenguaje, sino por la apariencia que tiene en sentido general. Así que, por lo tanto, la realidad del arte constituye la obra de arte y, por tanto, lo que se puede definir, lo que se puede distinguir en el arte es la obra de arte. Los criterios presentes han sido desarrollados a partir de una conferencia pronunciada por el filósofo alemán Martin Heidegger en 1952, titulada El origen de la obra de arte. En esta conferencia, el filósofo alemán intentaba definir la obra de arte partiendo del criterio de que el origen de algo es la fuente de su esencia. Es por esto que en este trabajo aparecen ejemplos, sobre todo del arte griego y de algunos otros artistas que constituían referentes muy importantes para este filósofo. En nuestro caso, sin embargo, ahora intentaremos tratar de considerar esta definición o distinción de la obra de arte según Martin Heidegger mucho más general, es decir, no solo entender esto desde un arte específico o de un momento específico de la historia del arte, sino que intentaremos darle un sentido más histórico a sus palabras. Entonces, si lo que podemos definir o distinguir se trata de la obra de arte, o sea, la realidad del arte es la obra de arte, entonces debemos partir por un primer criterio, y es que la obra de arte se trata de un ente. Un ente es todo lo que es. La obra de arte es un ente, es una cosa. Según Aristóteles, un ente, una cosa, está constituido por la esencia, es decir, la sustancia o el ser, y la apariencia, o sea, el aspecto. Partiendo de este modelo, podemos asumir que la esencia no es aparente y que la apariencia no es esencial. La palabra esencia proviene del griego ousia,
que significa lo que es, lo esencial, y la palabra apariencia o aspecto, del griego eidos, que significa aspecto. Que la obra de arte es una cosa, significa que es del mismo modo en que puede ser cualquier cosa distinta a lo que conocemos nosotros como arte. Así que tanto la Mona Lisa como un zapato, una cama, una escultura de Afrodita, etcétera, se tratan de cosas. También son cosas los conceptos, y por eso no decimos que la obra de arte se trata de un objeto, porque el objeto, digamos que nombra la dimensión objetiva de algo. También hay obras de arte que tienen un sentido subjetivo. Caso, por ejemplo, de el arte conceptual, que no es objetual, pero sin embargo que se trata de obra de arte. Siguiendo esta lógica es que podemos afirmar que esta obra de arte, la Mona Lisa o Gioconda de Da Vinci, y estos zapatos, bastante viejos por cierto, en algo son lo mismo, y es que se tratan de cosas que sin embargo tienen distintas funciones. Heidegger concibe que existen tres tipos de cosas, al menos, y en lo que respecta a el objetivo que tiene esta lección. En primer lugar están las cosas más simples, lo que él denomina las meras cosas, es decir, el ente que no ha sido intervenido por el ser humano y permanece en su condición natural. Los griegos utilizaban para esto una palabra muy conocida por ustedes, la palabra physis, que significa aquello que es en sí mismo y por lo tanto no ha sido intervenido todavía por otro ente. Esta categoría mera cosa para Heidegger es la categoría más simple, es el modo de ser más simple de todo. Analizando un poco el texto también se puede llegar a una conclusión muy interesante, que quizás en esta categoría no solo pudiéramos comprender aquello más simple, sino que también algunas cosas complejas, el caso por ejemplo de animales o hasta del propio ser humano, que también es physis, pero de una forma compleja. Así que quizás en este punto sería conveniente añadir una nueva categoría desde, digamos, mi visión, que pudiera ser el de la cosa compleja, dado que también se trata de physis. Esto es, que es natural, igual que la mera cosa, pero es de tipo más complejo. La segunda categoría se trata de un objeto complejo, pero que no es natural, sino que ha sido creado, en este caso, por el ser humano, y por tanto se trata de poiesis. La poiesis es todo aquello que ha sido creado por el ser humano, por lo tanto no es natural, no es en sí mismo, ni por sí mismo, sino que ha sido creado por el ser humano. En el caso de la poiesis y específicamente la herramienta, se trata de un ente que ha sido creado con la condición de que sirva al ser humano, de que lo utilice y que, digamos, su ser consista en ser utilizado por el ser humano. Si una herramienta no puede ser utilizada, entonces deja de ser herramienta. Y por eso es que Heidegger llega a la conclusión de que el ser de la herramienta es el ser de confianza. Si este martillo no funciona, entonces dejamos de confiar en él, no podremos fiarnos de él y por tanto dejaría de ser una herramienta. El tercer tipo de ente es la obra de arte, que no es física, porque no es en sí misma, no es natural, ha sido creado, así que por lo tanto se trata también, igual que la herramienta o útil,
Se trata de poiesis, pero sin embargo su ser no es el ser de confianza. No utilizamos la obra de arte, no se utiliza del modo en que se utiliza un martillo, por ejemplo. Ahora, la pregunta que quedaría entonces a partir de ahora, ¿cuál es el ser de la obra de arte? Dado que hemos podido comprobar hasta aquí que la obra de arte es un ente de la misma manera en que lo es primordialmente el resto de los entes. Habíamos hablado de las meras cosas simples o complejas o de las herramientas, pero en el caso de la obra de arte, para nosotros tiene una connotación distinta. No la utilizamos como un martillo ni la desechamos cuando deja de cumplir su función. La obra de arte parece que tiene una función que es mucho más sofisticada, y es lo que intentaremos seguir definiendo en esta clase. Podemos ver, por ejemplo, que llegamos a una solución todavía del problema con esta categoría, sino que aquí es donde se abre la duda fundamental. Entonces, la obra de arte no es del mismo modo que el resto de las cosas, no es del modo en que son las meras cosas o las cosas complejas, ni es del modo en que son las herramientas o útiles, es de un modo distinto. Le ha sido añadido un carácter distinto. Este carácter añadido a la obra de arte es el carácter simbólico y alegórico. La obra de arte es símbolo y alegoría, y esta sería nuestro segundo criterio, nuestra segunda característica. La palabra símbolo procede del verbo griego símbalo, que significa juntar. Ahora bien, ¿qué es lo que se junta en la obra de arte? La obra de arte se junta con su referente. En este caso serían los zapatos reales que han sido representados por el artista. Por su parte, la palabra alegoría viene del griego aligoró, que significa hablar en público de otra cosa. Es decir, la obra de arte se trata de un discurso público, pero que siempre está haciendo referencia a algo distinto, a otra cosa, que en este caso se trataría de su referente. Entonces vemos que hay una relación entre la obra de arte y su referente, que es la que determina su carácter simbólico alegórico. También vemos que el símbolo no es lo mismo que alegoría, pero podemos concluir por otra parte que no hay nada simbólico que no sea alegórico o viceversa, lo que nos permite llegar a otro criterio muy importante, el principio de la referencialidad. Este principio que fue concebido por uno de mis maestros, profesor Panagiotis Ifándis. El principio de la referencialidad significa que la obra de arte siempre tiene que tener un referente. Este referente puede ser conceptual, puede ser real, pero siempre va a existir. Como por ejemplo en este caso, en esta obra de Van Gogh, Zapatos de Campesina, vemos que tiene que existir siempre el referente. Por otra parte, en el caso de la referencialidad, tendríamos que tomar en cuenta que la referencialidad puede ser de modo directo, como en este caso, en el cuadro de Van Gogh, tenemos que directamente existe un referente zapato. Pero si estos zapatos son viejos y esta vejez hace alusión a otra cuestión, la vejez misma pudiera ser, entonces quizás el referente no sea solo el zapato, sino el hiperreferente al que se refiere este zapato, y que permite entonces elaborar al artista ciertas cadenas de referente. Así que por tanto a esto podemos añadir que no solo hay un principio de la referencialidad, sino que también
debemos aceptar la existencia de un principio de la hiperreferencialidad. A través de este principio también podemos fundamentar que la obra de arte se trata de una representación. Tenemos que estar conscientes que la representación o la referencialidad no implica que el referente sea un objeto, sino que se trate de un ente, y un ente, hemos dicho ya desde el inicio, que tiene una condición incluso más amplia que la del objeto. El ente es todo lo que es de cualquier manera. Así que en el caso, por ejemplo, más extremo, el caso del arte abstracto, por ejemplo, en el que supuestamente no hay referente, es casi imposible, porque el referente quizás no sea un referente tomado de la realidad, pero sí ha sido tomado de una hiperrealidad, o se trata de un concepto, una idea, etc. Siguiendo con esta lógica, podemos apreciar que estamos yendo desde lo general, es decir, desde que la obra de arte se trate de un ente hasta lo más particular. Y así es que podemos formular el cuarto criterio, y es que el arte es techni. Techne en griego significa saber, es un saber específico, en este caso es un saber hacer conforme a determinadas reglas o cánones. Tendremos que entender aquí, tenemos que apreciar que existe entonces una diferencia. La palabra arte, que viene del griego techni, transliterada al latín ars, significa saber hacer y no designa lo que está hecho. Lo que está hecho se designa con otra palabra también muy antigua, y que del mismo modo que la palabra arte fue descubierta por la cultura griega. Este hacer es lo que denominaron poiesis, que procede del verbo poio o pio, que significa hacer. Tendríamos entonces que distinguir entre la poiesis de tipo artístico y la poiesis que habíamos hecho referencia como la creación de cualquier objeto que no sea natural. Indudablemente tienen algún punto en conexión, pero la poiesis de tipo artística, dice Heidegger, que no es un hacer como otro cualquiera, sino que se trata de un hacer en la medida que se pone en obra la verdad. Y cuando se pone en obra la verdad, significa que la obra de arte es expresión de la verdad. Expresión de la verdad, o como la llamaron también los griegos, alicia, una palabra que significa desocultamiento. Para los griegos, verdad o alicia significa desocultamiento. ¿Qué es lo que se desoculta cuando acontece la verdad? Se desoculta el ser del ente. En el caso de la obra de arte, se trataría del ser del ente representado. Pero en sentido general, pudiéramos llegar a la conclusión de que el arte se trata de una expresión del ser de todo o del ser de las cosas. Al respecto, dice Heidegger que la verdad o alicia es la esencia de la poesía, y que la poesía, la creación artística, es la esencia del arte. Es por esta razón que no podremos nunca desvincular el arte de la poesía. De hecho, su conferencia El origen de la obra de arte está compilada en un texto que se llama Arte y Poesía. El arte y la poesía no son una misma cosa, pero podemos llegar a la conclusión de que no existe el uno sin el otro. Esta conexión que existe entre la obra de arte y la poesía, y entre la poesía y la verdad, nos permite también concluir en algo muy importante, y es que si
la obra de arte es expresión de la verdad y la verdad consiste en el desocultamiento del ser del ente, esto significa que la obra de arte, el arte, es también una ontología. La ontología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser del ente, del estudio del ente. On, que como habíamos dicho significa ente, lo que es, y logos, que significa estudio, discurso. Para entender un poco mejor por qué hemos declarado que la obra de arte consiste también en una ontología, tendríamos que apreciar, averiguar cómo es que funciona ontológicamente el arte. Y para esto es muy pertinente que tomemos en cuenta el ejemplo que propone Heidegger en la conferencia que analizamos aquí, el análisis que realiza de la obra Los zapatos de campesina de Van Gogh. En este análisis se pueden apreciar muchos de los elementos que hemos tratado en el día de hoy. Dice, elijamos un conocido cuadro de Van Gogh que pintó más de una vez tales zapatos. Pero, ¿qué tanto hay que ver en estos? Todo el mundo sabe lo que constituye un zapato. Semejante útil sirve para calzar el pie. El ser del útil en cuanto tal consiste en servir para algo. Pero, ¿qué pasa con ese servir? Captamos ya con ello lo que el útil tiene de útil. Esta reflexión es muy interesante. Nos está diciendo que en esta obra está representado el útil, pero eso no quiere decir necesariamente que ante el útil el ser humano esté en condición de entender lo que consiste ese útil, precisamente porque un par de zapatos se utiliza sin estar analizándolo profundamente, ¿ya? Sino que colocamos nuestros zapatos en nuestros pies y los utilizamos hasta que se rompen, ¿no? En este caso, estos son unos zapatos muy viejos, digamos, y se cree que son los zapatos de un campesino o de una campesina. También hay otros detalles aquí, como que los zapatos son del mismo pie, pero a esta altura yo creo que es poco pretencioso querer descubrir algo más allá que eso, ¿no? En mi texto yo tengo aquí ciertas reflexiones. En este caso tenemos la oportunidad de apreciar una obra en la que se encuentra representado un par de zapatos, es decir, un útil o ser a la mano, también otra categoría heideggeriana. Este último constituye el modo existenciario de este útil. Es decir, que tanto más perfecto es el útil cuando el hombre que lo utiliza puede fiarse de él, de sus propiedades y efectividad. Interesante que tiene esto es que el útil va a ser tanto más efectivo cuando uno menos se ocupe de él. Ahora, lo paradójico aquí es que entonces su ser propiamente no aparece, no se manifiesta de una forma directa. Entonces quizás la obra de arte puede captar el ser, digamos, de este útil y mostrárselo al espectador. Y esta es muy probable que haya sido la intención de Van Gogh con esta obra. Veamos cómo sigue la descripción que realiza Heidegger. Más bien es una reflexión, una interpretación en torno a esta obra. Dice, en la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo. Bajo la suela se desliza la soledad del camino que va a través de la tarde que cae. En el zapato vibra la tácita llamada de la tierra, su reposado ofrendar el trigo que madura y su enigmático rehusarse en el yermo campo en baldío del invierno. Por este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan, la callada alegría de volver a salir de la miseria, el palpitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la inminencia de la muerte en torno.
propiedad de la tierra es este útil y lo resguarda el mundo de la labriega. De esta resguardada propiedad emerge el útil mismo en su reposar en sí. Entonces, una vez leído este análisis, quizás podemos comprender mejor por qué es que se le ocurre a Van Gogh realizar esta obra, en la cual el referente es un par de zapatos, pero no es solo un par de zapatos, sino que en la medida en que la verdad se hace patente en esta obra, en la medida que la verdad se pone en obra, entonces es que se muestra el ser de las cosas. Otro elemento importante aquí es que si la obra de arte es expresión de la verdad y la verdad es una experiencia propia del ser humano, es decir, el ser humano es el único ente que puede experimentar la verdad. Por otro lado, esto también significaría que el arte es también inherente al ser humano, ¿ya? El ser humano es el único ente que produce obras de arte. Entonces, arte y verdad van un poco de la mano, y esto también significa que tanto el arte como la verdad son inherentes al ser humano, y por lo tanto una obra de arte está vinculada siempre con el ser humano, ya sea el que lo creó como el que la aprecia desde el punto de vista del espectador. Así que por esta razón podemos también llegar a un criterio. Este criterio consiste en que la obra de arte es una antropología, es decir, es una forma de conocimiento del antropos, es una forma de conocimiento del ser humano. Detrás de cada obra de arte hay un ser humano. Y por último, si la obra de arte es una forma de conocimiento, una forma de expresión del ser humano, y el ser humano no existe si no hay una sociedad, no hay ser humano si no hay sociedad, entonces también significa que la obra de arte es una sociología, es decir, una forma de conocimiento de la sociedad. Y es por eso que en el estudio del arte el método sociológico es tan efectivo muchas veces. Quizás no completamente, pero sí es bastante efectivo.